Don Luis Aguirre, director de... ¿O presidente o director? ¿Cómo es? Presidente. Presidente de la DINAC, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo anda? Bien, bien. Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Sí, señor. ¿Cómo está? Bien, contento. Bueno, de primero, estar acá. gracias por venir y por compartir con nosotros esta mañana. Voy a empezar por lo último que me enteré. Que el aeropuerto no tiene ambulancia. Sí. Según una publicación que se hace hoy. Verdaderamente no, falta la verdad porque el aeropuerto tiene todos los equipos necesarios, llámese inclusive 2 ambulancias, aparte de la ambulancia del sistema de bomberos. Y dentro de un escenario mayor hay que tener en cuenta que el aeropuerto está con mayor cantidad de movimientos. Lo que pasó ayer fue que justamente llegaban dos aerolíneas y entonces un avión privado solicita un servicio de ambulancia. Ya nosotros tenemos una cantidad específica que atiende y que está básicamente, vamos a decir, dentro del esquema de seguridad operacional que está fijado por las reglas de OASI. ¿Qué pasa? Al venir este avión, ¿cierto? Solicita eso, estaban ocupadas, entonces inmediatamente se llama a los bomberos voluntarios, que es una de las instituciones que trabaja en paralelo con todo el sistema de aeropuertos, y inmediatamente se trajo la ambulancia. Nosotros estamos trabajando de esa forma, con distintas instituciones, llámese bomberos voluntarios, llámese con el SMA, etcétera. O sea, en ningún momento faltó eso. El aeropuerto en sí no le faltan los equipos, ¿cierto? Y tampoco la posibilidad de atender en cualquier momento con el apoyo de las otras instituciones. Bueno, yo leía esto un poco más temprano y por eso empezaba con el tema, pero lo que queremos saber esta mañana es, hoy, ¿qué tiene el aeropuerto Silvio Pettirossi? Porque se ha mejorado en algunas situaciones, pero se habla de la posibilidad de un nuevo aeropuerto, incluso a través de un sistema que venimos comentando hace bastante tiempo, pero hoy... si tiene que describir hoy al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ¿cómo lo describe, presidente? Al aeropuerto Silvio Pettirossi específicamente lo describo en el borde de su punto de servicio. Este es un aeropuerto que está con... el otro día vi justamente en un diario decía el viejo Silvio Pettirossi, es cierto, es el viejo Silvio Pettirossi, un edificio que tiene más de 31 años de edad, digamos, y que está en un punto de atención al tope, porque con la ampliación que se había hecho más o menos estaba para 1.150.000 pasajeros. En diciembre, el 16 de diciembre, por primera vez en 31 años se llegó al 1 millón de pasajeros y terminamos finalmente con 1.075.000 pasajeros. Histórico. Histórico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aerolíneas que están duplicando sus frecuencias, aviones grandes como Air Europa que vienen con un promedio de 290 pasajeros, de repente llegan 2 a la vez, o por ejemplo, así como ocurrió con el tema del Dakar, que dan 2 o 3 aviones de ese tipo, o sea, de repente 1.500 personas, etcétera. O sea, y aparte no solamente lo que llega al aeropuerto, o sea, los pasajeros, sino que también todo vamos a decir, la gente que viene a recibir. Por ejemplo, el primer vuelo de Air Europa, recuerdo que había en el aeropuerto 1.500 personas, aparte del pasaje. Incluidos mariachis, ¿cierto? Mariachis incluidos. O sea, era todo un tema... Era un no, y hoy mismo uno va al estacionamiento, inclusive se construyó una parte nueva atrás de 165 vehículos y un tema están estacionados, no encuentra nada. Están estacionados sobre el pasto, o sea, son todos puntos de crecimiento muy grandes. Perdón, ¿no? a mí me tocó estar en el aeropuerto el día que llegaban estos aviones para el Dakar. Sí. Y para más llovió, una cayó locura. un aguacero, algo por el estilo. Adentro era impresionante y afuera más aún, claro. Por la cantidad de gente y vehículos, como Sí. dice el presidente, la gente que va a esperar, la gente que va a buscar, Esto es los una buses mezcla. que iban a buscar a la gente también. Una cosa es la atención al propio pasajero y otra es todo el público en general. O sea, implica toda una serie de combinaciones, como digo, 17 instituciones son las que trabajan ahí. Aparte, por ejemplo, pero eso sí, dentro del esquema de equipamientos, por ejemplo, se había puesto justamente el sistema biométrico para el tema de la parte de migraciones. Migración había puesto eso. Entonces, por decir, ya nosotros tenemos un aeropuerto a partir de diciembre que trabaja sin papeles, etcétera. Entonces, por ejemplo, 680 personas fueron evacuadas más o menos 27 minutos, o sea, así de rápido, o sea, fue trabajando distintos equipos, distintas mangas, o sea, justamente en esa fecha. O sea, verdaderamente los equipos en sí están dentro de un esquema de una constante revisión, etcétera, y sobre todo el factor humano que está trabajando y está descueleando como loco, ¿no? O sea, pero imagínense, nosotros hace 3 años que llegamos, estaban con 24 operaciones diarias, hoy subía a más de 54 operaciones diarias. Entonces se está manejando más de 3.000 personas al día, o sea, en general 3.000 pasajeros. Entonces, Acá un mensaje dice, por ejemplo, incluso a la madrugada salen 2 vuelos, dice, de Copa,
y se siente la incomodidad ya por la cantidad, pues son 300 pasajeros más o menos. Claro, pero el tema está en lo siguiente, dentro de todo el escenario se está tratando de justamente de atender en general, creo que podemos ir, y yo no digo esto como presidente de la DINAC, sino que como usuario mismo. Hay una mejoría tanto en la parte en instalación, en logística, etcétera, en la atención misma del personal y con respecto al tema de equipamiento. Se está haciendo lo que se puede dentro de este escenario y con la necesidad específica de ampliar las facilidades como para poder aumentar eso, por eso se habla de una APP. Por eso se habla, digamos, ¿cierto?, la posibilidad de construir una nueva terminal a 150 metros hacia el norte, o sea, hacia Mariano Roca Alonso, ya, digamos, con una tecnología nueva y con un escenario de crecimiento más cómodo. Cuando usted dice está al borde de su rendimiento, por utilizar... De su rendimiento es la palabra. Significa que hay necesidad de hacer una nueva terminal. ¿Qué se pretende hacer con esta terminal? Si vamos a suponer que se consiga hacer una nueva terminal, se consigan los fondos, los recursos, después vamos a hablar del tema específico de lo que está pasando hoy con esa posibilidad. Pero ¿qué va a pasar con esta terminal aérea, por ejemplo? Básicamente al principio habíamos hablado de sacarle el jugo, hablábamos de un shopping, hablábamos inclusive de convertir eso en el edificio corporativo, la DINAC, que hoy era el Ministerio de Defensa Nacional. Y después, en el proceso del estudio de factibilidad, fuimos viendo que si hablábamos de un shopping, estábamos haciendo competencia directa con la propia terminal nueva. ¿Por qué? Porque básicamente, lo que siempre digo, la terminal es básicamente un shopping, digamos, ¿cierto? Entonces, por decir, dentro de ese escenario, entonces se decidió finalmente parar el tema, mirar, analizar, dejar que esto aterrice, ver después exactamente qué tipo de demanda hay con respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿no podría utilizarse como para que bajen aviones de menor porte y que traigan menor cantidad de pasajeros? Hay una combinación que sí o sí hay que hacer, porque esto es muy importante y gracias por la pregunta, gracias por el comentario. Es lo siguiente, nosotros por ejemplo el año pasado terminamos con 49.730 operaciones, de las cuales 10.300 fueron comercial, o sea, las aviones grandes. El resto era aviación general. O sea, eso quiere decir que esto está creciendo y justamente necesita una atención especial. Entonces, justamente uno de los temas es esas mangas más viejas que conocemos hoy, eventualmente dejar para la parte del desarrollo de aviación general. Es parte de un escenario, son los detalles que se fueron analizando y que se... Cuando hablamos de aviación general, ¿a qué nos referimos? Hablamos de los aviones más pequeños. La aviación comercial es los aviones grandes de línea. Los Boeing. Claro, los Boeing, los Copa, los Air Europa, lo que sé yo, TAM, etcétera. Y este es los aviones chicos, los aviones pequeños, aviación general le llaman. Que vengan con charter, por ejemplo. Que vengan con charter, que vengan con o los aviones pequeños de 4 o 6 pasajeros, etcétera. Todo eso es aviación general. Bueno, pero a ver un poquitito. Van a dejar entonces para segundo, va a pasar a segundo plano lo que se va a hacer con este edificio, lo que es hoy el aeropuerto internacional. Después ver específicamente, porque acá hay un tema de lo siguiente. Acá es justamente poder visualizar qué es lo que el mercado está demandando. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos lo siguiente. Nosotros el estudio de factibilidad que se hizo para el APP, hecho por la OASI específicamente, habla de un crecimiento del 4% anual de cantidad de pasajeros acompañando el PIB, el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué pasa? Eso nos da, por ejemplo, una proyección para llegar a 2 millones de pasajeros en un periodo de 10 años. Ahora, si miramos un poquitito para atrás y vemos qué pasó en diciembre de 2015, vemos que en diciembre de 2015 crecimos 14.9%. A octubre de 2016 ya subimos 15% por encima de ese 14.9% y ahora otra tenemos un 13% de crecimiento. Entonces, por decir, evidentemente la demanda y hay una serie, la demanda se va aumentando en una forma que probablemente lleguemos al tema de los 2 millones de pasajeros antes. Terminal específicamente va a ser una terminal que tiene 3 etapas. La primera etapa de 2 millones de pasajeros tiene una segunda etapa que se va a construir en base a la demanda real del mercado, que es a 2.500.000 pasajeros. Y una tercera que es a 3.500.000 pasajeros, que básicamente lo que se evita con eso es construir un elefante blanco. El tema es hacerlo específicamente en base a demanda. Por etapas, digamos. Bueno, entonces, teniendo la necesidad y todo lo que se habla, se busca una forma para hacer esa construcción, para hacer esa nueva terminal aérea. Sí, sí. ¿Y por qué se discute tanto lo que se resolvió con relación a la construcción y a la empresa? Básicamente, lo que cuando llegó este gobierno había encontrado el tema de un proyecto de una ampliación. Y ahí fue que se tomó la decisión de hacerlo a través de una APP que es la Asociación Pública Privada,
para este aeropuerto. Entonces, ahí fue que se hicieron los estudios, que se trajo una cooperación técnica de la Unión Europea, que vinieron algo así como 12 especialistas a hacer un análisis de situación, si era más conveniente ampliar esta propia terminal o construir una nueva. Luego del análisis llegaron a la conclusión que ampliar esta terminal costaría algo así como 85 millones de dólares, poniendo al día todo su sistema viejo electrónico, etcétera, con un periodo de crecimiento relativamente corto. ¿Por qué? Porque ya tiene ciertas ¿cómo se llama?, capacidades limitadas, y que construir una terminal nueva costaría 85 millones de dólares. Entonces, básicamente se tomó la decisión de construir la terminal nueva, como decía, usando la misma pista, la misma torre de control, con la posibilidad de crecimiento posterior. Entonces, se hizo eso. Ese estudio de la Unión Europea sirvió para la base para el estudio de factibilidad que posteriormente hace con 14 especialistas la OASI. Y ahí sale, eso fue el estudio prefactibilidad. OASI prepara el estudio de factibilidad, que es la base para la licitación que se lanzó con respecto a la APP. O sea, es un estudio de factibilidad hecho por OASI y con sello OASI. Eso fue la base de todo esto. ¿Y ustedes como DINAC no entran a tallar, a analizar el antecedente de la empresa oferente, en este caso SACIR, que supuestamente tiene antecedentes no muy buenos en Murcia, España, donde incluso se le canceló el contrato por haber incumplido algunos aspectos? Todos los trabajos de evaluación, etcétera, están realizados por un comité de evaluación en el que participan cuatro instituciones, llámese MOPC, llámese Ministerio de Hacienda, llámese Secretaría de Tecnificación y DINAC. Entonces, básicamente está todo en un equipo de trabajo que viene trabajando ya hace, creo que son 7, 8 meses que se viene haciendo, después de un trabajo de 2 años y medio para preparar todo el proceso, ¿no? Lo que pasa acá, y ayer hablábamos con el senador Carlos Amarilla, se necesita hacer la Traschaco sí o sí. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer una nueva Traschaco. Un nuevo aeropuerto, lo mismo. Se pone en duda el tema de la forma y la manera. Ahora, todos coincidimos de que es necesario un aeropuerto nuevo. Sí, sí. Ya todos coincidimos, es necesario. Entonces, lo que preguntamos hoy, ¿cómo está el tema? ¿Está para dar el paso o está para...? En este momento se terminó la primera etapa. La primera etapa dio de 3 ofertas, pasaron 2 a la última etapa. Y eso está en proceso de evaluación, que es la etapa financiera, económica financiera. Y luego de una protesta de la empresa que había quedado fuera, específicamente Sedicor, que así como las otras 3 empresas que inicialmente comenzaron el proceso, habían firmado un acuerdo de que si había algún tipo de protesta, lo harían en un periodo de 5 días y depositarían $1,5 millones como para hacer la protesta. Esta empresa, no siguiendo ese escenario, fue al Congreso, hizo una protesta ahí, hizo una denuncia ahí. El Congreso hace a través de la Contraloría, hace la denuncia, entonces Contraloría interviene y hace una recomendación a la administración contratante, que es MOPC, de que no se adjudique de que no se adjudique hasta tanto se termine auditoría, cosa que se está respetando en este momento. Entonces, se trabaja en paralelo con respecto a la evaluación económica financiera y la Contraloría está realizando su auditoría en este momento. Entonces, se está a resultas de lo que diga la auditoría de Contraloría para continuar. Sí, Contraloría dice entonces que SACIR tuvo problemas en España y que no corresponde, entonces esa adjudicación no se va a hacer. Claro, el tema acá es lo importante. Para nosotros es muy importante la auditoría de la Contraloría, el resultado del dictamen de la Contraloría, a efectos de poder justamente tener una posición en que se tenga bien claro todos los escenarios que tengan que ser. Acá lo más importante es que haya una tranquilidad con respecto al proceso en sí. Esto es un trabajo de 30 años por delante, ¿no? Entonces, pero el problema principal cuál es? ¿Es el monto o es la duda que se tiene con relación a la empresa? Yo entiendo que se está haciendo algún tipo de ataque frontal con respecto a poner en duda todo el proceso, y se habla del tema de la empresa y se habla con respecto al tema también con respecto al tema del monto. Acá se habla de un monto, por ejemplo, de $30 millones, de que supuestamente ese era solamente lo que hace falta. Y justamente cuando hablamos del tema de los $30 millones,
Se habla de un estudio que se había realizado antes de este estudio, unos 2 o 3 años atrás, inclusive más, y básicamente después comienza todo el proceso de análisis muy profundo con la llegada de los especialistas de la Unión Europea que nos dan los precios actuales con respecto a lo que hacía falta, con respecto, por un lado, para ampliar y por otro lado, para construir. Entonces se tiran unos números, digamos, ¿cierto?, que verdaderamente están desfasados, y cuando se habla con respecto al tema que son números de OASI, en la realidad no son números de OASI. Los primeros números OASI, y que son los de ahora, los de estudio de factibilidad que hace OASI con el sello OASI, que está a disposición para cualquiera para revisar los números que están en la página web de contrataciones. Entonces, esos son los números reales de OASI que están, ¿no? Acá me envían, en base a lo que estamos conversando acá con el presidente de la DINAC, que SACIR está perfectamente habilitado para este proyecto. La compañía confía en que el proceso que ha sido modélico finalizará con la adjudicación del proyecto mejor valorado. El proceso de adjudicación de la obra la está liderando un equipo multisectorial integrado por 40 personas de 5 instituciones distintas. Esto es así, presidente. Ministerio de Obras Públicas, Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General y la propia Dirección de Aeronáutica Civil. Y dice además que la adjudicación a SACIR sería una muestra inequívoca de transparencia y respeto a la legalidad vigente. Claro, esta es la conclusión que hace la misma empresa teniendo en cuenta esta situación. Pero hablan de que la misma normativa que rige en este aspecto de la APP ¿cómo le llaman?, las bases y condiciones, se establece que cualquier empresa que tenga antecedentes poco claros o que hayan sido, digamos, cancelados sus contratos por incumplimiento, tiene que ser, digamos, ¿cómo le llaman?, excluido del proceso. Pero fíjate, cosa que pasa con SACIR en España, en Murcia. Fíjate lo que dice. Tiene una altísima demanda. Aníbal, escuchá lo que dice. Lamentamos que intereses particulares de una oferta que ponía en cuestión la seguridad de los pasajeros, que ya amenazó con impugnar y embarrar el terreno, si no eran adjudicatarios, pongan en confusión la acción de la administración de gobierno. Pero ¿dónde está el comunicado de la empresa que rebate o que desacredite eso de España, Murcia, por ejemplo? Entiendo que hubo varias publicaciones al respecto de eso. Acá lo importante es lo siguiente: dentro del proceso mismo, no hay ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de protesta de parte de la empresa. Se continúa dentro del mismo análisis que se está haciendo. Y dentro de ese escenario es que básicamente se analizaron una serie de factores. Entonces, por decir, a lo que corresponde al trabajo del comité de evaluación, ha tomado eso, ha dictaminado eso, y en base a eso se continúa la tercera etapa. Ahora, cualquier otra cosa que esté, digamos, cierto, en duda, etcétera, ya son, vamos a decir, con respecto al tema de la parte de la denuncia, etcétera, o de lo que estamos leyendo en los diarios, y que eventualmente el trabajo de la auditoría misma de Contraloría va a poder darnos un panorama claro con respecto al escenario. Para nosotros está claro dentro de lo que es el proceso de evaluación. Ahora, qué mejor tranquilidad que la propia Contraloría pueda venir a analizar otra vez nuevamente, digamos, qué es lo que está, si hay algo que está incorrecto. Entonces, para nosotros es básico eso, estamos esperando. ¿Y cuándo tiene que darse eso? No sabemos, son los tiempos de Contraloría, y lo importante es que se van a respetar esos tiempos. Eso es lo más importante para la tranquilidad de todo el mundo, ¿no? Porque aquí a veces, con la necesidad, justificamos hechos irregulares. Y no, eso es lo que no tiene que pasar. Lo ideal sería lo más transparente porque posible. Porque acá con la pobreza justificamos muchas cosas. Con el estado de necesidad justificamos otras cosas. Acá lo más importante es el hecho de que estamos trabajando con bien público, estamos trabajando y eso es importante que la gente sepa que se está haciendo el esfuerzo con respecto a eso. Esto ha sido te digo, no sé si son 40, a lo mejor son más personas, porque hay tanta gente. Durante 2 años y medio ha trabajado mucha gente, tanto internacionales como extranjeros, y aparte dentro de todo el proceso ha sido controlado por la propia OASI con respecto al tema de lo que sea la parte técnica, la parte de los análisis que nos vienen ayudando a hacer, ¿no? Bueno, y por último, agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos, ¿posibilidad de que otras líneas aéreas vengan a Paraguay? Varias, inclusive la propia creación de líneas de bandera. ¿American está viniendo todavía? No, American no. American desapareció como tal. El American que nosotros conocíamos desapareció como tal porque se hizo un joint venture. American Airlines desapareció. Se hizo un joint venture, que son 3 empresas americanas, y se juntaron bajo una línea que se llama American. Porque estoy leyendo que por primera vez, dice CNN,
American habilitó su primera oficina comercial en Cuba, estoy leyendo. Correcto, pero es American, como la nueva American. Era American Airlines la que no es conocí. American Airlines la que desapareció. American es la nueva empresa de 3 grandes empresas que se juntaron y está operando ahora. Está a la vista el tema, el propio, digo, la duplicación de líneas, la duplicación de frecuencias, con mucha agresividad se está dando. Pongo como ejemplo el tema de Europa, que por primera vez después de 21 años logramos nuevamente el directo a Europa, Asunción-Madrid. Entonces, por decir, ellos sorpresa de ellos, sorpresa nuestra, comenzaban con 2 frecuencias y en menos de 6 meses movieron más de 60.000 pasajeros. El promedio que va y viene ese avión es de 285 pasajeros. Y aparte ahora, a fin de año, agregó 2 frecuencias más y ya ocurre lo siguiente. Llega a Asunción y de ahí va a Córdoba con un promedio de 110 pasajeros, va y viene. Y acá está el modelo que se viene desarrollando de por sí, porque Paraguay lo que tiene es un hub natural, tiene una ventaja comparativa muy grande con respecto a ser el gran centro de distribución. Paraguay en sí no es el mercado, pero sí es el gran distribuidor de pasajeros y carga. Entonces cuando la gente pregunta, ¿quién va a venir a Paraguay? No es quién va a venir a Paraguay, sino quién va a pasar a través de Paraguay. Sí. Viene, baja un rato y luego claro, continúa. Y va. Entonces, por decir, justamente el desarrollo es lo que se está viendo y se va visualizando. Y el modelo es el avión grande que viene, en caso mismo ya está pasando. Air Europa viene con un avión grande de 290 pasajeros, hace una alianza estratégica con Amazonas que opera con aviones de 50 pasajeros y distribuye y trae a pasajeros para cargar al avión grande. Entonces, ese es el modelo en sí que se está desarrollando y nosotros estamos trabajando paralelamente con COICA, que nos está elaborando el plan maestro aeronáutico, que es para 30 años, y esa misma proyección, mientras el estudio de factibilidad de OASI menciona 3,5 millones de pasajeros para 3 millones, el proyecto del plan maestro de COICA habla de 11,5 millones de pasajeros en un periodo de 30 años. O sea, la proyección es con respecto a ser el gran distribuidor, digamos. Ese es Paraguay. Nosotros tenemos suficiente cantidad de espacio, digamos, de terreno para que nuestra pista sea mucho más larga o mucha más larga, porque leí por algún lado que no tenemos la capacidad de, digamos, de extender nuestra pista. Tenemos de sobra, tenemos 520 hectáreas y 520 hectáreas, que entre paréntesis fue regularizado después de 31 años su situación legal. Y básicamente para el avión más grande que existe creo que tiene que crecer así como entre 500 y 600 metros más de largo y tenemos de sobra espacio como para eso. Entonces, por decir, lo que se va a hacer dentro del proyecto mismo de crecimiento es una inversión así como 38 millones de dólares que implica el recapado y la corrección con respecto al tema de densidad de la pista y aparte también la creación de nuevos taxiways, etcétera, como para poder hacer los ajustes necesarios en un service, por llamar así, con respecto al tema pista que está haciendo falta, ¿no? ¿Y el tema de avión con bandera, cómo es eso? El avión bandera, o sea, en este momento había un viejo concepto que el tema avión de bandera era el que tenía, por ejemplo, LAP en este caso, pero en la realidad, si uno mira hoy por hoy, cualquier empresa que se cree para hacer una línea aérea, ¿cierto? Es una sociedad anónima paraguaya o lo que sea, tiene el derecho a tener la bandera paraguaya, ¿no? O sea, pues es la bandera. Entonces, por decir ese concepto así que conocíamos solamente bandera, de línea bandera, ya pueden ser varias líneas de bandera. El tema está que estén trabajando como sociedades anónimas paraguayas, ¿no? Acá tengo un mensaje para el doctor Aguirre, dice, el señor Molines, aduanas, le escribe, dice, excelente persona, el doctor Aguirre, trabaja mucho tiempo en aduanas, y dice, informatizó el cobro de las tasas aeroportuarias y con eso triplicó la recaudación en ese servicio, y se le saluda por muchas gracias. No, fue en la época en que tenía un poco más de pelo, era director general de aduanas. Migraciones también mejoró mucho en el aeropuerto. Sí, como en el trabajo del equipo de migraciones. Son 17 instituciones que están ahí y todos están haciendo un esfuerzo tremendo. Lo de migraciones es tremendo con respecto al tema justamente el tema hoy estamos hablando de un aeropuerto en que uno llega biométrico, así como está llegando a Estados Unidos, cualquier otro país. Igual te aparece un empleado y le pide plata. No, eso es tremendo. Y ese también es una constante, pues ese famoso es la constante. O sea, hasta hay que pelear con eso también. Es todo eso. Y aparte, hemos tenido vamos a decir, un crecimiento muy interesante en estos 3 años, así que con respecto a la parte de ingresos, con solo ciertos ajustes que se han hecho, ni siquiera por si habla de tarifas o lo que sea, sino simplemente ajustes con respecto al tema de sistematizar, etcétera, también así como se ha hecho en aduana, logramos aumentar solamente en la parte de lo que es ingresos de la parte lo que es aeronáutica, algo así como 75%. Estamos con, vamos a decir, un crecimiento de balance neto muy importante y con buena plata finalmente, ¿no?
Bueno, ¿algo más? No, ya que estamos hablando ya de Paraguay y la visión que se tiene, ¿verdad?, de nuestro país, Folia de San Pablo hoy publica, con un crecimiento por sobre la media, Paraguay se convierte en caso de éxito en la región. Y vino una periodista del diario Folia de San Paulo, vino a Paraguay luego del elogio que recibiera nuestro país en la convención, en la cumbre de Davos, en Suiza. Señor. Davos, Y vino entonces... Y no es la primera vez que hacen desde Brasil una publicación de este tipo con relación a nuestro país. Yo puedo relacionar un segundo Sí, con sí, respecto a la industria aeronáutica. Nosotros con la industria aeronáutica tenemos la maravillosa oportunidad de sacarnos el viejo estigma que no vamos a desarrollarnos porque somos un país mediterráneo. Hoy eso es una mayor capital. Y por un lado... puede ser una fortaleza. Es nuestra fortaleza. Antes que sea una debilidad. Es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Y por un lado, el tema está... Paraguay en sí no es en sí el mercado, pero sí es el gran distribuidor de carga y pasajeros, decía. Pero también hay otro detalle que se suma a esto. Paraguay en sí no es el mercado, pero sí es el gran productor de bienes y servicios para ese mercado ampliado. Entonces, esa combinación estratégica que se puede realizar a través de esta industria, hablo por esta industria, estos factores competitivos que tenemos dentro de los escenarios, es que esta proyección tan interesante para Paraguay y que tenemos que aprovechar, podemos trabajarlo con inteligencia. Sí, señor. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Muchísimas Muy amable. Gracias por venir a La Lupa esta mañana. El señor Luis Aguirre, presidente de la DINAC.